noches damos la bienvenida al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia, el doctor Eduardo Melchor Arana-Iza, a nuestro anfitrión, el general de brigada, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, general Urbano Reviña, al presidente de la Comisión Bicentenario, el doctor Raúl Chanamé Orbe, el señor comendador, soberano gran comendador del Supremo Consejo, grado 33 para la República del Perú, el ingeniero Héctor Arturo Farfán Estampe, el embajador Luis Mendívil Canales, presidente ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea y director de Relaciones Internacionales de la Asociación Bicentenario, y a nuestra muy distinguida amiga, secretaria de la Asociación Bicentenario, la doctora Malú Contreras. Un fuerte aplauso para ustedes, bienvenidos. Muchas gracias. Nos vamos a tomar asiento. Esta noche tenemos una sesión solemne y para la Asociación Bicentenario y las instituciones que estamos aquí presentes esta noche, una representación que tiene una trascendencia, una importancia por lo que significa la celebración de bicentenarios. No es solo Junín, no es solo Ayacucho, es la conjunción de un evento de trascendencia para América y para el mundo libre. En este siglo XIX que nosotros estamos celebrando en este siglo XXI, ponernos de pie para entonar las notas del himno nacional del Perú es el primer número que nos permite compartir esta celebración. Presente. Armas. Que la patria de eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Cima los Andes sostengan la bandera, un pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres.
Les rogamos permanecer unos instantes más de pie, ya que a continuación tenemos un deber luctuoso, realmente sensible y doloroso para la Asociación Bicentenario por el fallecimiento de uno de nuestros más distinguidos y apreciados miembros, el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, fallecido en fecha muy reciente. Por favor, acompáñenos en un minuto de silencio. Escolta, presente. Armas. Armas. Escolta, sobre el hombro. Armas. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. A continuación, tendremos el discurso de orden a cargo del general Juan Urbano Revilla. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021. Señor doctor Eduardo Arana Issa, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Héctor Arturo Farfán Estam, soberano gran comendador de América. Señor embajador Luis Mendívil Canales, presidente del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Señora doña María Contreras Tomasto, directora de Relaciones Interinstitucionales e Incorporaciones. Distinguido embajador. Señores miembros de la Asociación Bicentenario 2021. Señores miembros del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores representantes de las embajadas del extranjero en el Perú acreditadas aquí, en esta nación. Señores representantes de los clubes departamentales e instituciones cívico-patrióticas. Señores oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Argentina. Señoras y señores, damas y caballeros. Mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a los guerreros y políticos. Manifiesto de los jefes del Ejército del Centro, el 26 de febrero de 1823. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú se ve enaltecido por la presencia de tan distinguida concurrencia en ocasión de dar inicio a los actos de conmemoración del bicentenario de las gloriosas batallas de Junín y Ayacucho, lo que nos honra de sobremanera. En tal sentido, expreso el atento
saludo y cordial bienvenida a esta institución nacional que desde 1944 se constituye para dar relieve a los sucesos histórico-militares de la patria y a los hechos trascendentales de comunidades, hombres y mujeres que forjaron la independencia, más aún de aquellos que en el devenir de la República son muestra fehaciente de su inmolación por la defensa y soberanía nacional. Así, este magno auditorio se adorna con las figuras de libertadores, próceres, patricias, precursores, mártires y héroes nacionales que a lo largo del tiempo dieron cuotas de honor y sacrificio por la patria. Su espíritu nos anima en la inagotable tarea de investigar, escribir y divulgar los hechos de la historia militar y nacional del Perú. Más aún, llevamos el sacro deber de custodiar los santuarios patrióticos de la nación, referidos al Panteón de los Próceres y la cripta de los héroes de la guerra de 1879. En este año de las mayores gestas de la independencia del Perú y América, es menester histórico presentar una memoria selecta del trascendental período de libertad continental que alcanzó el cenit con las victorias de Junín y Ayacucho. La independencia del Perú tiene un camino particular en el contexto americano, al haber estado asentado en su seno el mayor núcleo del poder hispano en el continente, desde donde se lanzaron las más pujantes campañas de contraindependencia hacia el corredor del Alto Perú, Quito y Chile. Todos los esfuerzos revolucionarios a partir de 1809 quedaban aplacados por las manos recias de los virreyes Abascal, Pezuela y La Serna. No obstante, en el territorio virreinal del Perú seguían latentes la memoria y germen de los grandes movimientos de Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, Francisco de Sela, Crespo y Castillo, los hermanos Angulo y Pumacahua, entre tantos alzamientos del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. En este territorio peruano, si bien se aniquiló a los ejércitos nacionales primigenios, se mantuvo un campo fértil para la llegada de los ejércitos auxiliares que participaron en las campañas finales de la independencia. En 1820 se cambia el equilibrio estratégico de la guerra en el continente, con el dominio del mar alcanzado por las fuerzas independentistas del sur, y arriba, a las costas peruanas, la expedición libertadora del general Don José de San Martín, con unidades rioplatenses y chilenas, a las que se suman unidades peruanas. Más aún, participaron las fuerzas de guerrilleros y montoneros locales, expresión genuina del pueblo en esta gesta libertaria. En 1821 son estas fuerzas las que empujan a los realistas a abandonar Lima, quienes ocupan la sierra central y sur del país, con lo cual cambió el centro de gravedad de la guerra hacia esta zona agreste y a la vez ingente de recursos, donde se definirían las batallas decisivas por la independencia. Mientras, fuerzas de la división peruana, al mando del coronel Santa Cruz, apoyan a la campaña libertadora del norte, uniéndose al general Antonio José de Sucre para formar el Ejército Unido que conquistó los triunfos de Riobamba y Pichincha en 1822, paso fundamental para la independencia de Quito y que facilitó el posterior apoyo de las fuerzas provenientes de Colombia. Con el retiro del general San Martín en septiembre, emerge un tiempo peruano que continuaría las acciones de la independencia. Primero, con la Junta Gubernativa del Perú, encabezada por el general Lamar, y luego con el mariscal José de la Riva Agüero como primer presidente. Estos emprendieron la primera y segunda campañas militares a puertos intermedios del sur para quebrar a los realistas del núcleo del Alto Perú. Sin embargo, estas se fundamentaban en planes complicados que dependían de una concurrencia conjunta de ejércitos del exterior que no se concretó.
En resultado adverso, se libraron las esforzadas batallas de Torata, Moquegua y Cepita de 1823, que diezmó a las fuerzas rioplatenses y chilenas que quedaban, así como al naciente ejército republicano, que se batió en estas luchas frente a un ejército realista, experimentado y estructurado para la guerra, muchos de cuyos jefes venían de las guerras peninsulares contra Napoleón. Sus nombres ya eran sinónimos de fiereza en estas campañas: La Serna, Canterac, Carratalá, Valdés, Ricafort, Monet, Maroto, Rodil, etc. son objeto de estudio militar. En el segundo semestre de 1823, la situación en el Perú era muy crítica, en muestra que guerra y política son dos caras de la misma moneda. Los reveses militares catapultaron las desavenencias políticas entre los poderes legislativo y ejecutivo. Entre ambos llegarían a disolverse y cesarse. Lima fue reocupada por las fuerzas realistas llegadas desde la Sierra Central al mando del brigadier Canterac. En tanto, el general Sucre arribó a Lima como ministro plenipotenciario de Bolívar. A la vez, asumió el mando de la división auxiliar colombiana llegada desde el norte y que había quedado en la capital. Se llegaron a tener dos congresos, uno en el Callao y el otro en Trujillo, más dos presidentes, José Bernardo Tagle, nombrado por el Congreso en la capital, y Ribagüero, que se mantenía en Trujillo. Entonces se vislumbraban serias consecuencias en contra del impulso de la guerra y la unidad necesaria para la independencia. Ante ello, el Congreso hace efectiva la venida del general Simón Bolívar, quien arriba al Perú el 1 de septiembre de 1823 a bordo del bergantín Chimborazo. Es más, en la memoria del año 1823, el ministro de Hacienda, Hipólito Unanue, describió la calamitosa situación económica del país, al que solo quedaba recurrir a los empréstitos de los comerciantes, debido al deterioro de la agricultura en tantos años de guerra. El país sostenía los consumos, tanto de las fuerzas patriotas como de las realistas. Todo ello afectó a la riqueza nacional. Sin embargo, quedaba claro que la libertad solo podía ser alcanzada por la fuerza de las armas, acabando a las tropas realistas que al mando del virrey La Serna, desde el Cusco, dominaban los territorios peruanos, alto peruanos, la Sierra Sur y la Sierra Central, núcleo de los abastecimientos del país. Con Bolívar en el Perú se inicia la etapa bolivariana de la independencia, decisiva en la guerra libertaria, con la participación de los ejércitos auxiliares en las condiciones más adversas. Bolívar era el hombre de la guerra, había sufrido derrotas y obtenido victorias en su campaña del norte para la independencia de Venezuela y Nueva Granada. Tenía una gran experiencia política, conocía los hechos que acaecían en el Perú. En comunicación con Sucre, precisaba el momento oportuno para venir. Era también su propósito asegurar la libertad de Colombia. Nunca antes hubo tanta expectativa y alborozo por la presencia de un personaje de la talla continental de Bolívar. Hubo admiración y también animadversión. Mucho se ha escrito de ello. Basta mencionar lo dicho por Pasoldán: solo su nombre valía un ejército. Bolívar recibió del Congreso facultades para detener la anarquía política y militar en el Perú, bajo el título de Libertador. Además, Bolívar envió a Colombia a su edecán solicitando al vicepresidente Santander el envío de 12.000 hombres como refuerzos militares, alertando por la seguridad de Colombia. En ese contexto, Bolívar decide reunir las fuerzas colombianas de Lima y Callao para dirigirse al norte, cuando se produce la detención y destierro del presidente Ribagüero. Entonces, camino a Pativilca, el Libertador cayó enfermo. El inicio del año 1824 vino con gran incertidumbre en el ámbito militar.
Aún no se consolidaba el ejército. En tanto, Bolívar se sobrepone a la enfermedad casi mortal que mermó su físico, y estando en Pativilca, recibe a Joaquín Mosquera, quien al verlo demacrado y débil le preguntó: ¿qué piensa hacer usted ahora? A lo que Bolívar contestó: triunfar. Luego le comentó sus pensamientos de formar una fuerte división de caballería en Trujillo para actuar en la sierra sobre los españoles. Desde allí se vislumbraban los planes en el camino empinado de las dificultades. En ese contexto, el 5 de febrero de 1824 se presentó un serio revés, cuando todo el arsenal que los patriotas habían reunido en la fortaleza del Callao pasó a manos del enemigo por una sublevación. Situación que obligó a replantear el sistema de aprovisionamiento del ejército patriota y redefinir la estrategia de la guerra. Se perdió el control del mar en ese sector y se ratificó que la victoria sobre los realistas solo se definiría en la sierra, centro vital del país, y que se mantenía bajo el dominio virreinal. Ante ello, el 10 de febrero de 1824, el Congreso otorgó a Bolívar la suprema autoridad política y militar de la República, imponiéndole el título de dictador. Bolívar ordenó una concentración inicial de contingentes en Pativilca y luego dispone el traslado a Trujillo de las fuerzas militares patriotas. Se imponía una política implacable. Desde Pativilca escribió a Sucre el 8 de febrero: la guerra es el alimento del despotismo y no se hace por el amor de Dios. No ahorre usted nada por hacer. Muestre usted un carácter terrible, inexorable. En marzo de 1824, Bolívar estableció su cuartel general en Trujillo, donde reorganizó los ministerios, fusionándolos en uno solo, a cargo del ministro peruano José Faustino Sánchez Carrión, con quien instituye un riguroso estado de guerra en todo el país. Sánchez Carrión recorrió Trujillo, Huamachuco, Caraz, Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Jauja, Huamanga y Huancavelica para obtener los recursos necesarios para la guerra, llegando a sacar la plata de las iglesias, los fierros de las ventanas y hasta los clavos de los portones de las casas de Trujillo y la Sierra Norte. En poco tiempo se reunió más de 400.000 pesos en barras de plata que sirvieron para adquirir las provisiones e implementar los talleres para reparaciones de armamento y fabricación de los insumos de guerra. La labor de Sánchez Carrión fue extraordinaria y, junto con el sacrificio de los pueblos, permitió surgir de la nada los medios indispensables para la guerra, como los vestuarios, armamento, municiones, víveres, cebada, monturas y artículos diversos. Más aún, se reclutaron miles de efectivos peruanos para el completamiento de las unidades patriotas y también de las unidades gran colombianas, afectadas por diferentes bajas. Se impartió instrucción militar con severa disciplina, incluyendo la reorganización de las montoneras y sus mandos. Se completó el armamento, se obtuvieron recursos materiales hasta de las iglesias, aplicando cupos y requisas de ganados, vestimentas y víveres para las tropas. El rigor fue tan extremo que hasta se dispuso fusilamientos en caso de desacatos y deserciones. Empero, también sobresalió una abundante contribución voluntaria de recursos pecuniarios de patriotas solventes. Nada se dejó de hacer con el objeto de forjar la maquinaria de guerra necesaria para las campañas finales de Junín y Ayacucho. El programa general de operaciones se aprecia el 15 de abril, cuando, estando en Otusco, el Libertador escribió una carta al coronel Eres, refiriéndole al conocer las diferencias entre la Serna y Olañeta: me he decidido a emprender la campaña contra Jauja en el mes de mayo. Los días que faltan de abril los emplearé en los preparativos necesarios. En mayo marchar y en junio combatir.
Así, en junio, las fuerzas del Ejército Patriota iniciaron su escalonamiento a lo largo del eje de la sierra, desde Cajabamba hasta Cajatamba. Por su parte, las fuerzas de los montoneros patriotas actuaban como cobertura en dichas regiones y daban las informaciones sobre los movimientos realistas. Bolívar quedó debidamente cerciorado que 4.000 hombres de los contingentes realistas del centro, al mando del general Jerónimo Valdés, se trasladaban al Alto Perú para develar la desobediencia del general Antonio Lañeta, con un ejército de 5.000 hombres, lo que rompía el equilibrio del dispositivo realista. Entonces se presentó el momento oportuno para la guerra, al desdoblarse las fuerzas realistas que ocupaban la Sierra Central. Ante ello, en julio, Bolívar decide emprender el desplazamiento patriota para su concentración en Cerro de Pasco, a fin de acercarse a Jauja, lugar del acantonamiento del Ejército Realista del Norte, donde permanecían 8.000 hombres a órdenes del general José de Canterac. Además, aún permanecían los contingentes realistas en el Cusco, al mando de la Serna y la guarnición del Callao. En suma, aproximadamente 18.000 efectivos bajo banderas hispanas. De otro lado, las guerrillas o montoneras patriotas son reorganizadas por Bolívar en el mes de junio. El general Miller es nombrado comandante general de la Caballería del Perú y designado al mando de 1.500 montoneros que se concentraban en la cercanía de Pasco. Guerrillas que se reunieron en Reyes, donde llegó Miller, encontrándolos formados en batalla. En sus memorias, Miller hace una precisa descripción de estos hombres. Unos estaban montados en mulas, otros en caballos, algunos con gorra de piel de oso, otros cascos, otros morriones, y muchos tenían sombreros, gachas de lana de vicuña. Sus trajes no eran menos variados: chaquetas de húsar, casacas de infantería y pellizas encarnadas, quitadas a los realistas muertos, entremezcladas con uniformes patriotas. Sus armas tenían la misma diversidad. El 1 de agosto de 1824, las fuerzas del Ejército Unido Libertador se reunieron en la región Rancas de Cerro de Pasco. Allí pasaron una memorable revista general, donde se constató el estado de la infantería, caballería y artillería, organizados en la División Colombiana de Vanguardia, al mando del general José María Córdoba, la División Peruana del Centro, al mando del mariscal José de Namar, la División Colombiana de Retaguardia, al mando del general Jacinto Lara, la Caballería Patriota, bajo el comando del general Mariano Necochea. Se distribuyó también la Caballería Peruana a órdenes del general Miller, contando los escuadrones Húsares del Perú y Granaderos de los Andes. La Caballería Colombiana quedó al frente del coronel Lucas Carvajal, con los Granaderos y Húsares de Colombia. Finalmente, los 1.200 montoneros formaron parte de la División Retaguardia. La presentación de las tropas patriotas llegó a un modo extraordinario, cuando en Caraz Miller escribió una carta refiriendo: yo le aseguro a un amigo inglés que los libertadores, tanto la infantería como la caballería, pueden presentar una revista militar en el campo de Saint James y llamar la atención. En suma, se llegó a unos 10.000 hombres aproximadamente, la mayor arma construida para la guerra de la independencia, el Ejército Unido Libertador, resultado de la acción militar del general Simón Bolívar, fuerzas destinadas para las batallas decisivas que se libraron con gloria en Junín y Ayacucho, alcanzando la libertad del Perú y América. Se llegaría entonces a las épicas batallas, cuyos pormenores de guerra merecen una disertación individual, que estos momentos supera el respetable tiempo de este auditorio, y es el propósito presentarlas en su ocasión conmemorativa. Empero, con vuestra venia, es posible adelantar unos pasajes del brillo de estas contiendas.
En la tarde del 6 de agosto, sobre las pampas de Junín, desde lo alto del Abra de Chacamarca, Bolívar decidió atraer a Canterac hacia un combate parcial que le permitía dar tiempo a la llegada del grueso de la infantería patriota, que marchaba 10 kilómetros atrás. Entonces envió al llano a la caballería patriota, fuerte en unos 900 hombres. Canterac, al ver este osado movimiento que encasillaba a los patriotas, decide entrar en acción y, convencido de la superioridad realista, dispone que su infantería continúe al sur, hacia un mayor resguardo, mientras éste enfrentaba a la caballería patriota con su ostentosa caballería de 1.300 jinetes. A las 4 de la tarde se producen violentos choques de ambas huestes de caballería. La contienda fue estrepitosa, a punta de sables y lanzas. El general Mariano Necochea cayó herido y prisionero, con lo cual la caballería patriota quedó al mando de Guillermo Miller. Los momentos eran los más críticos para los jinetes patriotas, que empezaban a ser diezmados y perseguidos por la caballería realista. En tal circunstancia, a instancias del ayudante mayor Andrés Rasuri, se produce el sorprendente ataque del primer escuadrón de húsares del Perú, a mando del teniente coronel Isidoro Suárez, cargando resueltamente sobre el flanco y retaguardia de las tropas de Canterac, que estrechaban a los patriotas. Esta oportuna acometida causó el desequilibrio y pavor de la caballería realista, que se vio abatida. Es más, se rehacen los granaderos de Colombia y de los Andes, así como los demás húsares patriotas, quienes se vuelven aniquiladores del enemigo. El triunfo patriota se declaró al entrar la noche de aquel día. Fue una acción de menos de una hora, donde no hubo un solo disparo de fuego. Bolívar se encontraba en el pueblo de Reyes, a unos 5 kilómetros del campo de batalla, donde recibió la noticia de la victoria que le hiciera llegar Miller en un informe escrito a lápiz. En epílogo de combate, al caer la noche, los montoneros, al mando de sus bravos jefes, más piquete de caballería, hostigaban la retaguardia realista en su apresurada huida y daban cuenta a Bolívar de los movimientos finales de los vencidos. Los realistas perdieron caballos, abandonaron almacenes, armas, municiones y tuvieron muchas deserciones que disminuyeron su cantidad y calidad militar. Es más, al dejar el campo de batalla, Canterac continuó en una desesperada retirada con la intención de replegarse al Cusco. Ello motivó desavenencias en el alto mando realista, llevando a la dimisión del jefe de su infantería, el general Maroto. Por su parte, Canterac solo se detuvo al pasar el río Apurímac y cortar los puentes. El coronel español Andrés García Camba, partícipe de la contienda, escribió: un sueño parecía la derrota que la brillante y engreída caballería del Ejército Real del norte del Perú acababa de sufrir en Junín, perdiendo en ella más de 300 caballos y todo el favorable prestigio y la ventajosa reputación que habían sabido adquirir en las gloriosas campañas anteriores. Las noticias que diariamente llegaban al interior en el cuartel general del virrey La Serna eran tristísimas. Entonces, el efecto más grave en la tienda realista fue que terminó por abatir física y moralmente a sus fuerzas. En Junín se marcó el preludio del fin del poder realista en el continente. Después de esta gloriosa batalla, transcurrieron 126 días de marchas y contramarchas en la sierra por parte de ambos ejércitos para llegar a la última contienda. Llegó el 9 de diciembre de 1824, los realistas dominando las alturas del Cerro Condorcunca y conociendo la superioridad numérica de sus fuerzas, confiaban en su victoria. Es más, La Serna había logrado colocarse a las espaldas de las fuerzas patriotas, cortando su línea de comunicaciones. Sin embargo, el terreno forzaba a los realistas
a un ataque frontal. La batalla fue dura y cada parte cumplió con su deber. Los ataques realistas de las fuerzas de Valdés y Villalobos, apoyadas por su artillería, fueron contenidas por las esforzadas divisiones de La Mar y Córdoba. Cabe mencionar los bríos de la división peruana de La Mar por rechazar el ímpetu de Valdés. Más aún, cuando es sobrepasada la primera línea de cazadores peruanas, las partidas de montoneras a caballo del coronel Marcelino Carreño, caído el día anterior, desplegados en la batalla. El choque fue violento, quedando abatidos muchos de estos hombres. No obstante, esto permitió a La Mar reorganizar sus fuerzas y lanzarlas nuevamente al combate. De otro lado, el general Córdoba logró pasar a la ofensiva en su sector, bajo la arenga de paso de vencedores. Por su parte, la caballería patriota de Miller, con los escuadrones peruanos de los húsares de Junín y unidades de la división de Lara, cargaron en el centro sobre la división realista de Monet en dicho sector. Fue tal el empuje y resolución de las fuerzas patriotas que al término de 4 horas de lucha arrollaron al enemigo, quedando en el campo de batalla unas 3.000 bajas de 15.000 combatientes de ambos lados. Participación de elementos peruanos en la gesta de la independencia. Ahí están las contribuciones de los pueblos para las provisiones del ejército, pero sobre todo, allí estuvo el peruano oriundo, el indígena que conformó la tropa y se vio obligado a participar en ambos bandos, demostrando su disciplina y pruebas de valor insuperables, pues estas muchas batallas se ganaron debido a su coraje y resistencia a la fatiga, integrando las fuerzas regulares. Además, formaron parte de las valiosas partidas de guerrillas, así como en aquellas montoneras que llegaron hasta el combate de Ayacucho. Eran estos hombres de valor y amor por su tierra quienes lucharon durante todas las etapas de la Guerra de la Independencia. Con el triunfo de Ayacucho, las repúblicas del continente quedaron en aptitud de formar sus nuevos sistemas políticos, donde pudieran concretar el real anhelo de crear sociedades de ciudadanos, ya no de súbditos. Para el Perú, en el pensamiento de Basadre, la independencia constituía la promesa y la gran posibilidad de vivir con libertad y justicia, construyendo aquella sociedad que dirija su propio destino a un futuro de bien común. Que las gestas de los libertadores que nos llevaron hasta el fulgor de Ayacucho continúen guiando los pasos de todos los peruanos, hombres y mujeres, civiles y militares, para seguir dando los mejores esfuerzos por el progreso y destino de grandeza de nuestra amada patria. Finalmente, les renuevo la complacencia de recibir tan honroso encargo de esta disertación y hacemos extensiva la invitación a todos quienes llevamos al Perú apretado en el alma a sumar esfuerzos en aquella inagotable tarea de realzar el fulgurante lustre de nuestra historia militar y nacional, alentados de la consigna del lema institucional del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, con la espada y con la pluma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, general Juan Urbano Reví. A continuación, tenemos las palabras del invitado de honor, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Melchor Arana-Issa. Señor ministro. Muy buenas noches a todos los concurrentes. Señor
presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, señor general de brigada Juan Urbano Revilla, señor doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario 2021-2022, señor Héctor Farfán Stam, soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Perú, señor embajador Luis Mendívil Canales, presidente del Instituto Porras Barrenechea, señora doctora María Contreras Tomasto, directora de Relaciones Interinstitucionales e Incorporaciones de la Asociación Bicentenario, señor doctor Carlos Navas Rondón, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal y su distinguida esposa que lo acompaña, señor doctor Juan Álvarez Vita, distinguido embajador y amigo, señores representantes de las misiones diplomáticas, de los colegios profesionales, de las instituciones patrióticas, de los cuerpos militares, damas y caballeros todos. En primer lugar, muy honrado por la invitación que me acaban de hacer, en realidad que me han hecho ya hace mucho tiempo, el señor general de brigada Juan Urbano Revilla y el doctor Raúl Chanamé Orbe, porque somos además cultores de la historia y caminamos en este sendero para revelar en este traginoso camino los entretelones de la importancia que significa saber la historia, pero sobre todo comentarla, analizarla y hacerla saber en un público tan selecto como el que el día de hoy nos acompaña. Yo quiero empezar señalando que esta gesta, que de manera muy brillante ha hecho énfasis el día de hoy el general de brigada Juan Urbano Revilla, tiene antecedentes que se escapan a veces de los orígenes históricos que podrían para nosotros resultar lejanos, pero que tienen mucha importancia. Y quiero referirme en particular a la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años en Europa fue uno de los enfrentamientos europeos más importantes en la historia de la humanidad, en la que se enfrentaron por un lado Gran Bretaña y Prusia y por otro lado España y Francia. Esta es una guerra, un enfrentamiento que duró de 1756 y 1763, que concluyó con la derrota de la coalición franco-hispana, en la que, ¿qué se peleaba? Se peleaba allí, primero, parte del control de Europa, pero sobre todo el control colonial de América del Norte y también parte de lo que significaba la Silesia y el control comercial. Esta guerra significó para América y para el mundo los efectos que voy a comentar. Primero, como consecuencia de este enfrentamiento, Gran Bretaña quedó en una bancarrota total que supuso que tuviera que subir los impuestos a las colonias norteamericanas. Y al subir los impuestos a las colonias norteamericanas y disponer incluso el cambio del mando político que tenían en aquel entonces los colonos, esto generó la protesta que terminó, como ustedes saben, en lo que yo siempre llamo la independencia americana, más no la revolución americana. ¿Qué significó también en España? Significó en España que se dispusieran las famosas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas tuvieron el correlato, sobre todo, y que tanto en Lima, pero se sintió mucho más en Cusco. ¿Y cuál fue el efecto en el Cusco? El efecto que conocemos, ¿cuál fue? La rebelión de Tupac Amaru. Porque subieron el precio del transporte, subieron el precio de los bienes, subieron el precio de las mercancías. Y esto fue para nosotros, lo que nosotros conocemos, tal vez uno de los atisbos más importantes, como que nos preceden en la Revolución Peruana, ¿no? En la revolución de la historia americana del virreinato de Perú en aquel entonces. ¿Qué significó para Francia? Para Francia significó que perdiera no solamente sus posesiones en América, sino que significó que una de las posesiones más importantes, que era Haití, generase la famosa revolución haitiana, que fue una lucha cruenta que terminó en 1824
con la independencia de Haití y la Constitución, es decir, con la Constitución, la primera Constitución, la primera revolución, a mi modo de ver, americana, y la segunda Constitución americana. Pésimo ejemplo para Europa, pero gran ejemplo para América. En el Perú, en aquel entonces, para nosotros, el virrey Abascal, ya sorprendido de lo que pasaba en el mundo, no sabía qué hacer, y frente a este gran problema se produce esta famosa combate de Trafalgar, en que luego, otra vez, España y Francia unidas se enfrentan a Gran Bretaña y pierde la gran flota naval que tenían en aquel entonces, la poca flota naval, y que es tomada por Gran Bretaña. En ese momento Gran Bretaña se constituye y se da cuenta que tenía el poder sobre el mar. Primero porque eran grandes navegantes y segundo porque ya ni Francia, ni España, ni el Reino de España tenían ya las naves para poder comerciar y sobre todo cautelar el mar Atlántico. Ante esta pérdida, ustedes saben la memoria y pueden ustedes verlo en la historia, Napoleón, que era un corso, pero exageradamente patriota, pero un pisor de la historia, engaña al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, les dice: voy a pasar para el reino de Portugal para tomar las posesiones de Inglaterra, y cuando llega a Portugal se da cuenta que la casa de Braganza había ido en más de varios navíos, se había ido con destino a lo que nosotros conocemos ahora como Brasil. Qué gran sorpresa, qué gran derrota moral para Napoleón saber que no podía haber conquistado Portugal, que además ya se la había repartido con España. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues no se dio otra forma, no se le ocurrió otra forma de tomar el reino de España. Y es en 1808 que entonces se produce esta famosa guerra civil hispana, que es de la resistencia ante la ocupación francesa de Napoleón, y que asume evidentemente su hermano, José Bonaparte, a quien lo conocían como el seudónimo de Pepe Botella, pero que curiosamente no era ni alcohólico, ni mucho menos amante de las bebidas espirituosas, pero que era una burla. Este asedio a España, al reino de España en aquel entonces, originó que los tomara presos a Fernando VII, que estuvieran presos en Valencia, y estuvieron presos hasta 1814, como ustedes saben, pero vamos a contar. Pero ¿qué pasa en este momento? Vamos a ponernos en la historia. ¿Y qué tiene que ver esto con Ayacucho y Junín? Pues tiene mucho que ver. Y comienzo por señalar lo siguiente: las ideas revolucionarias, las ideas que ya Inglaterra había inyectado en Europa, y cuyo vehículo había sido incluso los pensadores liberales y la masonería, habían cambiado la forma de pensar por el sistema monárquico por un sistema liberal. Ya se pensaba incluso por una forma diferente a la idea de la monarquía. Y esto se traduce en 1811, en 1810, en 1811, con los preparativos de lo que nosotros conocemos luego como la famosa Constitución de la Pepa, que fue la Constitución gaditana, que expresó la muestra liberal, integrada no solamente por hombres que tenían el pensamiento liberal que recibían de Inglaterra, pero que también lo habían recibido de Francia a través de estos clubes secretos que se llamaban los clubes masónicos. Y esta Constitución gaditana fue asumida justamente por los militares españoles, entre los que se entraba justamente Sucre. Y estaban todos estos jóvenes que en aquel entonces eran jóvenes que aspiraban a un cambio y que sentían que la monarquía no era la mejor forma de enfrentar y asumir el progreso del reino. 1814, que es una fecha clave, como ustedes saben, Napoleón es derrotado finalmente, y en España Fernando VII retoma el poder. Bueno, hay otros entretelones anteriores. Abascal fue obligado a elegir la Plaza de la Constitución, que todavía existe aquí en nuestro país,
que es parte de la historia, pero bueno, no voy a hablar sobre eso, y retoma este periodo, y lo que hace él es querer retomar y enfrentar nuevamente las posesiones que tenía en Hispanoamérica. Curiosamente, para esa época, Abascal era un tipo muy curioso, pero que también era un tipo que consultaba los astros, y además consultaba también a los astros a través de los chamanes indígenas, y ocurren algunas cosas curiosas en esa época, como son los eclipses, y le revelan que el eclipse significaba que iba a haber una independencia, y entonces inmediatamente Abascal decide abandonar y dice: me tengo que ir, y se va nuevamente a España por una interpretación de aquel entonces respecto de lo que los eclipses le habían dicho. Muy bien, pero ocurre otra cosa en España. ¿Qué pasa? Hacia 1820, cuando la efervescencia por el sur y por el norte, la corriente libertadora de San Martín y la corriente del norte, ¿no?, de Bolívar, todavía no tenían esa presencia, no tenían esa visión de llegar a lo que conocían como el Virreinato de Lima, se produce uno de los efectos más importantes que cambia el rumbo de la historia, pues más de 20.000 soldados que habían sido dispuestos en 1820 para reconquistar el Río de la Plata, que ellos eran los primeros que se habían levantado en armas y que habían conquistado lo que nosotros conocemos ahora como la Argentum, que era la Argentina, fueron retenidos por un teniente comandante, coronel, que era masón, y que obligó a Fernando VII a retomar la Constitución que años antes ya la había derogado. Y es lo que se produce en ese momento, el trienio liberal. ¿Qué importancia? Rafael del Riego y Palomino, efectivamente, Rafael del Riego y Palomino, militar que había sido justamente formado en las ideas liberales de la Constitución de Cádiz, en la ausencia de Fernando VII, conjuntamente incluso con Sucre y con todo este grupo que vino aquí a Lima, que eran estos jóvenes liberales que pensaban que la monarquía no debía ser, o debía ser una monarquía constitucional. Fenómeno sumamente interesante para la época. Y entonces lo obliga, y al no venir esta tropa, San Martín y Bolívar se dan cuenta que al no venir esta tropa, que era primero 20.000 y luego 20.000 más, con lo cual hubiesen podido enfrentar válidamente y militarmente la independencia, no lo hicieron. ¿Y a qué se dedicó entonces Rafael del Riego? A redescubrir la Constitución gaditana y a formar nuevos militares y nuevos pensadores en el Reino de España, con esa visión que implicaba una monarquía constitucional con plenitud de derechos. Derechos que en aquel entonces estaban negados y que fueron incluso por algún momento pausados por Fernando VII. Fue la oportunidad más grande que tuvo San Martín y la oportunidad más grande que tuvieron Bolívar. Se encontraron con esos agujeros de la historia que les permitieron enfrentarse luego en la misma Argentina, que ya todavía era el Río de la Plata, y luego en la hermana República de Chile. Vean ustedes qué importante significó este hecho para nosotros en aquel entonces. Bueno, pero esto no acaba ahí. Cuando vienen la Serna y su grupo, y Martín Berganza, y llegan aquí, eran un grupo de personas que eran liberales como San Martín, porque San Martín también había sido formado en ese pensamiento liberal cuando había estado formando parte del ejército español, y entendiendo que pertenecían no solamente al mismo pensamiento liberal, sino al mismo movimiento iniciático, pues entonces San Martín dispuso algo que era muy importante: no enfrentarse militarmente a sus compañeros de armas, pero además a sus hermanos de pensamiento masónico. Y es por esa la razón que la historia no la puede explicar, pero aquí está la explicación por qué San Martín no se enfrenta militarmente y no hay ninguna baja en ese enfrentamiento, que origina, incluso ustedes se acordarán, que origina
el reparo de Necochea, que le decía, ¿por qué no nos enfrentamos? Tenemos la oportunidad de poder enfrentarnos y tomarlos presos, e incluso hasta matarlos. Y San Martín decía, el pensamiento de la hermandad, hay que actuar con prudencia. Y aquel entonces incluso había un pensamiento que rodeaba a San Martín, imbuido por las ideas de un gran pensador que era el tucumano Bernardo de Monteagudo. Y Bernardo de Monteagudo se encarga de hacer algo que para la época también era realmente sorprendente: crear la Sociedad Patriótica con el propósito de infundir un pensamiento de una monarquía constitucional. Y es que así, antes de su reunión con Bolívar, ya había dispuesto que Diego Paz Ocián, ¿no es cierto?, y Óscar del Río se fueran a traer un rey, para que cuando llegara San Martín se encargara de justamente encontrar ese emplazamiento donde entregar el poder a San Martín. Lamentablemente Bolívar, como ustedes lo saben, en esta reunión que tuvo, esta funesta reunión, tuvo que retirarse no sin antes el reconocimiento del Congreso Peruano de 1822 y obviamente la pensión que le otorga y el premio que le otorga. Es importante señalar algo, y aquí hago un renglón, que el Congreso Peruano fue creado antes del Estado peruano. El Estado peruano se crea el 16 de diciembre de 1822 con las famosas bases, ¿no?, ley de bases de la Constitución, que crea la República del Perú, es decir, antes del Congreso, curiosamente. Es decir, la República del Perú se crea posteriormente, el Congreso es primero, pero la República como tal fue creada, y la Constitución, que fue una Constitución breve, ustedes lo saben, que estuvo segundos vigente, no tuvo el poder, ¿no es cierto?, de ser expuesta a la población peruana de aquel entonces. Bueno, pero vayamos rápido un poco a la historia, porque esta es una cosa rápida que hay que comentar. Ya el señor general Juan Urbano nos ha contado los entretenores de la historia, y qué mejor que él, que como militar y como historiador nos ha brindado esa faceta. Hemos volado en la historia con él. Pero quiero comentarles algo que es muy importante, porque después de la batalla de Junín y de Ayacucho, suceden unos fenómenos sumamente interesantes. Después de este fenómeno, ya Bernardo de Monteagudo ya había regresado al Perú. ¿Y con quién estaba trabajando Bernardo de Monteagudo? Con Bolívar. Y lo había convencido de que el Perú no estaba preparado para una república. Lo había convencido de que el Perú no podía asumir una constitución, de que la clase política peruana no tenía la capacidad de gobernar. Y es por eso que la clase política peruana, que estaba en ese momento dirigida por Faustino Sánchez Carrión y a la sazón por otros grandes masones como Francisco Javier Mariátegui, grandes masones peruanos de aquel entonces, decidieron, según cuenta la historia, ¿no es cierto?, ponerlo a Bernardo de Monteagudo a buen recaudo. Y es así que Bernardo de Monteagudo, un 25 de enero de 1825, después de la batalla, es asesinado en lo que conocemos ahora como la Plaza San Martín, frente al Club Nacional y frente al club, en esta esquina donde quedaba un hospicio de monjas, ¿no?, en plena noche, cuando él se dirigía a una reunión privada. Bolívar detiene a los autores de este magnicidio y le revelan en secreto que había sido este grupo de masones. Pero Bolívar también era masón y no se podía encontrar en él, y según dicen, la forma para evitar que fuera encontrado una responsabilidad, decide envenenar. Luego, como ustedes saben en la historia, nuestro prócer, máximo prócer de la independencia, Faustino Sánchez Carrión, muere en circunstancias que no son reveladas en aquel entonces. Pero, ¿qué pasa después de la batalla de Junín? ¿Qué pasa efectivamente después de la batalla de Ayacucho? Pues se autotitula Pío Tristán y Moscoso como virrey y se parapeta en el Cusco. ¿Y quién era Pío Tristán y Moscoso? El hermano de Domingo Tristán y Moscoso. ¿Y quiénes eran los hermanos Tristán y Moscoso? Uno de ellos, que servía al reino de España y que había estado a las órdenes de Goyeneche en aquel entonces, muy conocido con la famosa batalla de Huaqui. ¿Se acuerdan ustedes en la batalla de Huaqui? Que fue la batalla en 1811 que determinó
que el grito de Cela no pudiera ser terminado. ¿Se acuerdan ustedes que Francisco de Cela y Arizaga enfrentó en Tacna a las tropas realistas, esperando que las tropas comandadas en aquel entonces por Antonio Valcárcer y por Juan José Castelli se acercaran a Tacna, en aquel entonces el partido de Tacna, que era una dependencia tacneña, y lamentablemente la derrota sufrida por el ejército rioplatense no pudo que este ejemplo del primer gran ejemplo que hubiese sido el gran ejemplo de derrota se pudiera cristalizar en el grito de la independencia y no solo en el grito de Cela. Bueno, ese era Pío Tristán. Pío Tristán se constituyó como el último virrey, de facto, mientras Urdaneta lloraba su derrota allá en el, ¿cierto? en el altiplano de Charcas, porque sabía que estaba el dinero, y al final fue derrotado. ¿Y quién era Tristán y Moscoso, su hermano? Un masón, que había sido también reclutado por San Martín. Y en la historia del Perú, la masonería, el nombre de Domingo Tristán y Moscoso tiene un valor muy importante, porque él es el primer soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33, que es la primera asociación masónica fundada en el Perú, y que ahora, cuyo presidente aquí, el ingeniero Héctor Farfán, es muestra del patriotismo y de la masonería inequívoca, de una masonería permanente que ha permanecido durante tantos años, casi 200 años en 2030, de patriotismo y de masonería peruana. Entonces, vean ustedes, cuando regresan la Serna y sus oficiales, por el contrario, son premiados en España, son considerados héroes, pese a haber sido derrotados. ¿Y por qué son considerados héroes? Porque la historia que cuentan ellos es que fue una historia en la que no fue una derrota, sino simplemente una pausa. Hay unos anteriores más importantes que pudiéramos comentar más adelante. Pero lo importante fue para nosotros que recuperamos nuestra dignidad. El Perú, y justamente por Faustino Sánchez Carrión y esta pléyade de grandes hombres que dieron una visión de la República, de la Constitución y de pensar en un país que pueda ser independiente, lograron y logramos lo que significaba ahora, en aquel entonces podríamos decir, la primera piedra, y solo para mí, y de repente para nosotros, los verdaderos padres de la patria, aquellos que constituyeron el segundo escalón de lo que nosotros conocemos ahora como la República del Perú. Sí me adhiero a Basadre en decir que esta primera etapa del primer militarismo fue probablemente una de las etapas más difíciles de la historia de la República del Perú, pero también fue una de las etapas más grandes, porque el Perú aprendió a conocerse, aprendió a conocer internamente y a lograr entender que en sus diferencias está justamente el éxito. Y nos ha costado, después de muchos años, tener un gobierno civil hacia 1860, un primer gobierno civil que permitió que después de esta etapa lográramos tener en el Perú una visión de gobierno, una visión de país muy diferente. Sin duda, Junín y Ayacucho son las gestas más importantes en lo militar, pero también son las gestas más importantes en lo humano, son las gestas más importantes en lo político, en lo ciudadano. Se creó la ciudadanía peruana, se creó y se retomó el valor de la Constitución, acuérdense ustedes muy bien, que había sido dejada sin efecto y puesta por la Constitución vitalicia, e impuesta, mejor dicho, por la Constitución vitalicia de Bolívar. Retomamos los valores democráticos y constitucionales de aquel entonces y que fueron ahora, como ahora, el germen de un patriotismo democrático y constitucional. Junín y Ayacucho son la gesta que nos ha permitido ahora, con orgullo, decirle al país que somos un país democrático, constitucional y que respetamos, así como nos respetan ahora, la institucionalidad y que creo que es mucho más importante de eso, la paz que nos merecemos. Señor presidente del Centro Histórico, señor presidente de la Asociación,
realmente muy complacido, orgulloso de haber estado aquí en este pupitre, que me recuerda no solamente la gesta heroica, sino que me recuerda a todos los masones que, estando aquí, que ustedes no lo conocen, pero que están aquí presentes y que representan la forma de un pensamiento amplio, humanístico, americano, y que son en esencia eso, un pensamiento americano que nos une y que nos debe unir en el pensamiento y en la obra por siempre. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro invitado de honor, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Eduardo Melchor Arana-Issa. A continuación tendremos la incorporación de los nuevos asociados de la Asociación Bicentenario. Voy a irlos llamando, ¿sí, doctora Contreras, que se acerquen aquí al frente y que nuestro presidente, conforme sean llamados, les irá a imponer la medalla correspondiente. Voy a leer el nombre de los nuevos asociados. Les agradeceremos que se pongan de pie conforme escuchen sus nombres. Martín Salas Segarra, exfiscal supremo adjunto. Pedro Martínez Letona, doctor en Derecho y Filosofía, docente universitario. Si nos pueden acercar, por favor. Ahí está. Arturo Pareja Cruz, médico, director del Centro de Investigación y Virología de la Universidad San Martín de Porres. El abogado Nicolás Felipe Mesa Walde. El administrador de empresas, analista en salud, Gastón Múnich Solari. El doctor Marco Martina Chávez. En sus sitios, ¿no? El médico jefe del servicio de oftalmología de la clínica Ricardo Palma, el doctor José Santos Espinosa. El doctor César Hoyo Bracamonte, médico director de Hoyo Bracamontes, láser, medicina estética. Luis Collante Cesareo, administrador de empresas. Johan Contreras Díaz. Doctor, bienvenido a la Asociación Bicentenario. Es un honor incorporarlo. Doctor, la foto, por favor. A ver, por acá, por favor. Gracias. Gracias. Catedrático doctor Martínez Letona, bienvenido a la Asociación Bicentenario 2021. Un honor para nosotros. Muchas gracias. Felicitaciones. Doctor, a ver, por acá. Gracias. Doctor Pareja, investigador, gran académico, bienvenido a la Asociación Bicentenario. Un honor para nosotros. Doctor, por acá, por favor. Gracias. Doctor César Hoyos, médico galeno, importante académico de la institución, lo incorporamos con honores. Bienvenido. Doctor, por acá, por favor. Gracias. Gracias.
licenciado Gastón, lo incorporamos a nuestra institución para que contribuya con todas las conmemoraciones del Bicentenario. Doctor, por acá, por favor, a ver. Gracias. Doctor abogado Mesa Walde, lo incorporamos como miembro de la Asociación Bicentenario. Bienvenido. Doctor, por acá, por favor. Gracias. Hermano médico, galeno, hombre de la salud, lo incorporamos a la Asociación Bicentenario. Doctor. Doctor Marco Martínez, lo incorporamos a la Asociación Bicentenario para bregar por la gran historia de nuestro país. Felicitaciones. Doctor, por acá, por favor. Gracias. Ingeniero Johan Contreras, representante de los jóvenes empresarios, lo incorporamos con el vigor que trae la juventud para rescatar los grandes valores de la peruanidad. Ingeniera Rosario Díaz Ramírez. Doctora Carmen Castillo Yataco. Doctora Nancy Miranda Solís. Nancy Mirada Solís. Doctor Richard Cacchione Améndola. Doctor, el coronel ejército peruano Víctor Andrade Valverde. Coronel Horacio Cáceres Seminario. El doctor en Derecho Luis Hurtado Valencia, rector de la Universidad de las Américas. Y el ingeniero Osvaldo Peláez León, gerente de proyectos estratégicos de Telefónica Baja. Es un honor para nosotros incorporar a este selecto grupo de mujeres que contribuyen con la afirmación de nuestra conciencia histórica y la peruanidad. Bienvenida. La foto, por favor, no se vaya. Doctor, ¿podría ser arriba, por favor? Ahí, ya, doctor. Un poquito para que... Doctora, por acá, por favor. A ver. Ya, listo. Doctora Carmen Castillo, destacada gremialista, abogada y profesional del derecho. Bienvenida a la Asociación Bicentenario. Doctor. Gracias. Doctora Nancy Miranda Mirada. bienvenida a la Asociación Bicentenario. Ingeniero Osvaldo Peláez, bienvenido a la Asociación Bicentenario 2021. Gracias. Al patriota Richard Cacchione, bienvenido a la Asociación Bicentenario.
sabemos que con honor y con orgullo llevará esta medalla. Doctor. Gracias. Coronel Andrade, gran patriota, héroe de la patria, reconocemos en usted un conjunto de valores humanos, profesionales, que enaltecen a nuestra institución. Bienvenido. Un honor. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Al coronel Ricardo Cáceres Seminario lo incorporamos con honor por su trayectoria y por toda su contribución por la patria y con la Fuerza Armada. Gracias. 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 Doctor Luis Hurtado, rector de la Universidad Las Américas y gran difusor de la peruanidad. Bienvenido. Gracias, doctor Raúl Chanamé, gran patriota. Gran patriota, Chamoré. Hará uso de la palabra en agradecimiento a los nuevos miembros de la asociación, el doctor Arturo Pareja Cruz, del Centro de Investigación de Hidrología de la Universidad San Martín de Porres. Adelante, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Señor doctor Eduardo Melchor Arana Isa, ministro de Justicia y Derechos Humanos, hermano y amigo. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenaria 2021 y con mucho orgullo decir un gran patriota. Señor ingeniero Héctor Arturo Farfán Están, soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado para la República del Perú. Señor embajador Luis Mendívil Canal, presidente del Instituto Porras Barrenechea. Señora doctora María Contreras Tomasto, directora de Relaciones Institucionales e Incorporaciones de la Asociación Bicentenaria 2021. En realidad van a ser breves y cortas palabras de agradecimiento porque el discurso de orden de nuestro presidente del Centro de Estudios Históricos Militares de nuestra patria y ejército peruano, creo que nos ha llevado en el tiempo, nos ha remontado en el tiempo para darnos una infusión endovenosa, pero como decimos los médicos, en bolo, de patriotismo, para llevar adentro todo lo que quizás hayamos perdido en la sociedad, que es las virtudes y valores de todos estos hombres que nos rodean en estos cuadros que no son inertes, sino vivos en nuestra memoria, nos hagan recordar el rol que tenemos en la sociedad. Las palabras y también discursos muy bien elaborados, como es característico de nuestro señor ministro de Justicia, el doctor Eduardo Arana, quien también nos ha dejado con esa incógnita del por qué van ocurriendo las cosas en las guerras de independencia. Y creo que no equivoco en decir que hay muchas cosas como consecuencias de Junín y Ayacucho, y hablar solamente del general Baldomero Espartero, y cuando llega nuevamente a su patria, todo lo que aconteció en las décadas siguientes y que golpeó también a América. Hablar de muchos de estos grandes hombres peruanos y también sus contrapartes realistas que cuando llegaron a la península recibieron el apodo de Ayacuchos, y que ese apodo famoso de Ayacucho sobrevivió
en la península por muchas décadas. Creo que ese será otro tema que estoy seguro que también nuestros doctores Raúl Chanamé y doctor Eduardo Arana nos traerán buenas disertaciones. Pero el día de hoy me han honrado con dirigir brevemente estas palabras de agradecimiento en esta incorporación a diferentes miembros nuevos de diferentes especialidades, profesiones, que van engrandeciendo aún esta asociación bicentenaria. Entre abogados, que es, digamos, el gran número que está en las nóminas de esta asociación, militares, propiamente dichos, hay economistas, empresarios, y quizás un primer grupo de médicos que nos estamos incorporando del legado de un gran prócer de la independencia como es Hipólito Unanue y Pavón. Entonces, el legado de Hipólito Unanue y Pavón creo que también va a ser incorporado a esta asociación. Y prácticamente, así como ha habido algunos pocos escritos, creo que esta vez vamos a diseñar el escrito sobre los médicos de la independencia, porque hay una lista, puesto que los médicos tenían que obviamente poner operativo a los heridos para que sigan en la contienda. Y obviamente a veces nos olvidamos o del médico o del cirujano de esa época, porque ahora sí estamos unidos, somos médicos cirujanos, antes era diferente. Pero qué bueno que la asociación nos haya invitado, así como a los ingenieros, así como a los contadores y demás profesiones, porque todas estas profesiones que ahora se incorporan en cada uno de los que esta noche estamos acá, nos estamos comprometiendo no solamente con la Asociación Bicentenario, sino con nuestro hermoso país, con nuestra hermosa patria, para rescatar las virtudes y valores que esta asociación cívico-patriota tiene como objetivo. Y va a ser nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, señor presidente. Gracias nuevamente por habernos invitado y estamos seguros que con nuestra contribución seguiremos un paso más para engrandecer nuestra sociedad. Y gracias a usted por encabezarla y dirigirla como un gran líder. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Arturo Pareja Cruz por sus palabras de agradecimiento en nombre de los nuevos miembros de la Asociación Bicentenaria. Finalmente, tenemos las palabras de clausura del presidente de la Asociación Bicentenario, el doctor Raúl Chanamé Oro. El día de hoy estamos en un templo de la patria. Este local es un local histórico donde hay un espíritu, el espíritu de San Martín, el espíritu de Bolívar, el espíritu de Sucre. Y hoy día hemos tenido dos magníficas disertaciones. Hoy día se marca el inicio de las conmemoraciones. Y para conmemorar a la patria no se aceptan las deserciones. La patria requiere de todos nosotros. ¿Quién es la patria? La patria son los niños que están afuera, los jóvenes perdidos, sin horizonte, sin visión de lo que es el Perú. Y es por eso que los patriotas del Perú, encabezados por el general Juan Urbano Revilla, estamos presentes aquí. Y yo quiero rendir un homenaje al ministro de Justicia y Derechos Humanos. El nombre de año del bicentenario de Junín y Ayacucho se lo debemos a él.
porque el doctor Arana Issa no es patriota porque es ministro, sino muchísimo antes de ser ministro, encabezaba estos eventos, estos seminarios, estos debates que hemos tenido desde el año 2021, en plena pandemia. O sea, ¿un virus puede matar la patria? No. Mientras quede una idea, mientras quede un sentimiento, seguirá existiendo el Perú. Y es por eso que el haber sabiamente puesto el nombre del año conmemorativo del Bicentenario de Junín Ayacucho es un desafío para todos los peruanos. Necesitamos, todos los que estamos presentes, sumarnos a esta gesta. Bien ha dicho el doctor Pareja, los médicos, los abogados, acá está un líder de la abogacía peruana, los abogados, los catedráticos, los militares, los diplomáticos encabezados por el embajador Álvarez Vita, presente permanentemente, y la legión de diplomáticos que encabezan este bicentenario, como el embajador Luis Mendívil Canales, que está haciendo un extraordinario trabajo en el Instituto Raúl Porra Barrenechea. Requerimos todos contribuir con nuestro país, todos, no hay excepción. Ya he dicho, no se aceptan deserciones. Y este año vamos a hacer dos grandes eventos. Estamos programando para agosto hacer un evento internacional donde participen los militares, los diplomáticos, los médicos, los abogados. Ojalá algún día el Colegio de Abogados nos dé su auditorio para hacer un evento, porque hasta el día de hoy no lo hemos recibido, ¿no? Entonces, ojalá el Colegio de Abogados asuma su responsabilidad histórica. Vamos a hacer un evento en junio, evento internacional, con todos los países que participaron en esta gesta continental. Ahí ustedes ven las banderas. Faltan varias, faltan varias. Pero participaron lo que ahora es Brasil, lo que ahora es Uruguay. Todos participaron. Incluso en el ejército patriota habían españoles. En el ejército patriota habían españoles que lucharon por la independencia de América. Vamos a hacer un gran evento para conmemorar Junín y vamos a centrarnos en la persona de Bolívar. En la persona de Bolívar. Bolívar, este año acabamos de venir de Patibil, que hemos estado con el gran Willy Sacio Matute, conmemorando el grito de Bolívar. Triunfar, triunfar. Tomás Carlay, el gran historiador monárquico, decía que hay 4 grandes capitanes de la historia universal: Julio César, Oliver Cromwell, Napoleón y Bolívar. Lo decía Tomás Carlay, un monárquico, un hombre que podría repudiar a Bolívar, pero él reconocía la grandeza de Bolívar. Y es por eso que yo no me explico cómo en el Perú hay algunos que denigran de Bolívar. No hay razón, no hay sentido, no hay lógica histórica. Y entonces vamos a hacer un evento que rescate la visión bolivariana. Bolívar va a recorrer el país y es grande porque Bolívar tenía solo 4.000 hombres cuando dijo vamos a vencer. Y los españoles tenían 30.000 hombres. Y Bolívar dijo vamos a vencer, vamos a vencer. ¿Y qué hay que hacer para vencerlos? Replegarnos. Bolívar dijo no, hay que irlos a buscar. Miren el audaz que era Bolívar. Tenía 4.000 hombres y dijo, ¿qué hacemos? ¿Nos replegamos? ¿Nos escondemos? No, vamos a buscarlos en su territorio. Esa es la voluntad
que reconoce Carlay en Bolívar. Grande, grande. Lo mismo ocurrió en Carabobo. Tenía 3.000 hombres y lo superaban 5 veces sus enemigos y los venció. Y vamos a hacer un segundo gran congreso internacional. Hemos estado coordinando el día de hoy cuál es la sala más grande que tiene Lima. El ministro nos ha ofrecido el centro de convenciones para hacer un evento internacional donde vengan nuestros hermanos expositores de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, estén presentes para debatir sobre la batalla de Ayacucho y la trascendencia del mariscal Sucre, un hombre que a los 28 años consolidó la independencia del Perú. 28 años tenía Sucre cuando ganó en Ayacucho. 28 años. Él representa lo que puede hacer la juventud de América cuando tiene una autoconciencia de lo que es la libertad. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Este año vamos a hacer eventos descentralizados en las universidades, en San Marcos, en la Villarreal, en la Universidad San Martín, ojalá en el Colegio de Abogados, para hacer que nuestros ciudadanos tomen la autoestima de nuestra historia. En el evento del Centro de Convenciones queremos que estén los historiadores, los académicos, pero principalmente queremos que estén los universitarios. Estamos coordinando con la comunidad andina para hacer un evento, con la comunidad andina de naciones, de tal forma que veamos más allá el acontecimiento continental que representa Junín y Ayacucho. Cuando se dio el sesquicentenario, vinieron todos los presidentes. Vinieron todos los presidentes. Ahora parece que todavía no tenemos la conciencia de la importancia histórica de este acontecimiento. Pero estoy seguro que con el concierto de todos ustedes, con el patriotismo, con la voluntad, con la generosidad, vamos a hacer que Junín y Ayacucho, que San Martín, que Bolívar, que O'Higgins, que Sucre resalten en el corazón de todos los peruanos. Yo quiero acabar, si me permite, general, con 3 vivas. ¡Viva las gloriosas batallas de Junín y Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva el ejército peruano! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.